Pues bien, estamos hablando de cantidades muy significativas, muy importantes. Estamos hablando de 2 millones de profesionales colegiados en toda España, lo que representa el 4,3% del total de la población española. Estamos hablando de doblar estas cantidades si atendemos a los profesionales que no están colegiados, por no ser obligatoria su colegiación, y estamos hablando de una mayoría de votantes en las grandes ciudades del mundo, en París, en Madrid, Roma, Barcelona, etcétera, ¿no? Creo que el hecho profesional se ha masificado y por lo tanto estamos hablando de cantidades muy importantes. Por lo que se refiere a las profesiones, pues son unas 530 en Europa, 320 aproximadamente en España, aunque solamente 40 de estas profesiones son reguladas, tituladas, colegiadas. De modo que son 40 en realidad el corazón, el núcleo duro del hecho profesional. Bueno, el hecho profesional tiene una larga historia, aunque muy desconocida. Tiene una historia que se remonta al siglo V antes de Jesucristo, con la figura de nuestro fundador, del médico Hipócrates, que se considera el padre fundador no solo de la medicina, sino por extensión del resto de las profesiones, ¿no? Desde Hipócrates hasta nuestros días hay numerosos episodios fundamentales que repaso en mi trabajo. Vamos de Hipócrates a Cicerón, de Cicerón a la Edad Media, de la Edad Media a la Universidad Moderna Europea. Finalmente entramos ya en el siglo XX con Max Weber y llegamos a nuestros días a partir de las reflexiones de Richard Sennett y de Donald Schoen, fundamentalmente, también de Adela Cortina y de Victoria Camps. De modo que esta sería brevemente un recordatorio muy breve de lo que es la historia del hecho profesional. Por lo que se refiere a su naturaleza, el hecho profesional también es poco conocido, poco reconocido, ¿no? En realidad, de lo que trata es solamente de dos cosas. Una es el conocimiento práctico, el saber práctico, no el saber científico, sino el saber práctico aplicado, en primer lugar, y en otra dimensión, el segundo pilar del hecho profesional es su orientación a las personas, es decir, su compromiso con las personas. De modo que eso Hipócrates lo llamaba filotecné y filoantropoié. Esa sería la naturaleza profunda del hecho profesional, ¿no? Por lo que se refiere a su función, podríamos decir que es cuidar de las personas, ¿verdad? Una profesión no se crea, no nace, sino es por una imperiosa y perentoria necesidad para cuidar de la vida. En primer lugar fue la salud, claro, pero luego viene la habitabilidad, luego viene la educación, luego viene la seguridad jurídica, etcétera, ¿no? De modo que la función propiamente del hecho profesional es atender a las personas, ¿no? Hay un principio secular del hecho profesional que es el to take care en inglés, atender, cuidar de la gente, de las personas. Bueno, salta a la vista que la crisis societaria en la que estamos inmersos han dejado a muchas personas desprotegidas, ¿no? Esto es así fundamentalmente porque los procesos de individualización del trabajo inducidos por Internet, por la disrupción digital, han sido imparables y no han sido contrarrestados por una serie de políticas públicas distintas, que es lo que ahora mismo se empieza a implementar, ¿no? De modo que, desde luego, en estas circunstancias, el papel de las profesiones se ha revalorizado muchísimo, como la misma crisis sanitaria ha puesto de manifiesto, y, desde luego, en mi opinión, y así intento describirlo en mi trabajo, el hecho profesional, el profesionalismo representa una alternativa y, sobre todo, una inspiración para la nueva sociedad que tenemos que construir, ¿no?
Bueno, efectivamente, las profesiones y el hecho profesional se enfrenta al riesgo severo y activo de su propia desprofesionalización, por así decir, ¿no? Hay tres procesos activos que inducen a la desprofesionalización, tres procesos peligrosos y importantes. En primer lugar, la misma precarización del trabajo opera en clave de menoscabo de los valores profesionales. En primer lugar, por tanto, está la precarización como una severa amenaza. En segundo lugar, la burocratización. Desde luego va en detrimento de la autonomía del profesional y va en detrimento de lo que nosotros reconocemos como fundamental, que es el acto profesional libremente asumido con la responsabilidad de la persona profesional, ¿no? En tercer lugar, el tercer proceso peligrosísimo de desprofesionalización sería una educación impropia, ¿no? Inadecuada para lo que son las necesidades formativas de un hecho profesional que se funda no solo en el conocimiento técnico, sino en valores, ¿no? Un profesional es un técnico con valores. Es algo más que un técnico, es un ciudadano especializado. Bien, me preguntas a quién va dirigido este trabajo. Yo diría que hay un público especializado, sin duda, pero también un público generalista de ciudadanos interesados en los grandes temas que subyacen en esta crisis societaria en la que estamos inmersos, ¿verdad? Sin embargo, claro, hay un público especializado para el que seguramente el interés es mayor porque afecta a una responsabilidad diaria que las corporaciones profesionales y sus juntas directivas y sus decanos tienen que afrontar día a día, quizá con un escaso conocimiento, digámoslo así, de lo que ha sido la historia del hecho profesional y cuál es su naturaleza profunda de concepto, de identidad compartida, que es un poco el tema que yo intento afrontar en este libro. En realidad, a veces digo yo que este libro es el que a mí me hubiera gustado leer antes de ser decano del Colegio de Arquitectos de Cataluña, no tanto después, ¿no? De modo que, en este sentido, si eso puede ayudar a la tarea directiva de algunas personas de los 942 colegios que hay ahora mismo en España, pues mi satisfacción sería máxima, ¿no? Al fin y al cabo, lo que yo pretendo es facilitar un debate, facilitar unas bases para debatir, para reflexionar y eventualmente para revalorizar, para regenerar el hecho profesional. Ojo, un hecho profesional que nació y sigue estando al servicio de nuestras ciudades y no al revés. Es decir, el hecho profesional nació en Grecia, nació en Roma, como algo que está al servicio de las ciudades y no al revés.